Muy buenas tardes a todos. Ya estamos listos después de algunos pequeños problemas técnicos, ¿eh? Bah, pequeño es una manera de decir, pequeño porque no lo arreglé yo, debe ser porque realmente el pastor Enzo estuvo más de media hora trabajando para solucionar un problema del servidor eh, que nos habían cambiado los IP. Ustedes sabrán lo que son los IP, yo no, pero ya estamos transmitiendo, estamos listos como para esta última clase de esta materia, que es eh, estudio sobre el diezmo y el dar bíblico. Clase número 7 de estudio sobre el diezmo y el dar bíblico del diplomado en teología y práctica de la función ministerial. Entonces vamos a empezar inmediatamente con la clase. Es la última clase. Esta es la última clase de esta materia y con esto completamos el programa original, el programa que habíamos lanzado el año pasado. Esta es la última materia del programa viejo, del programa del año pasado. Los que empiecen con el nuevo programa, en lugar de tener 8 materias, van a tener 12 materias. Eso va a ser recién cuando lancemos nuevamente las materias del programa nuevo, de este curso o diplomado en teología y práctica de la función ministerial. Antes de comenzar, vamos a hablar del gran tema de esta materia. El gran tema de esta materia es aprendiendo la bendición del dar bíblico. Aprendiendo la bendición del dar. Yo sé que muchos han dado y dan habitualmente para recibir. Entonces, lo que están pensando es en la bendición del recibir y no en la bendición del dar. Y nosotros lo que hemos enseñado en esta materia es la bendición del dar, el dar bíblico, lo que en hebreos es sedaká. Sedaká significa justicia y solidaridad. El dar bíblico es un acto de justicia. Es un acto de justicia según la palabra de Dios, según la Biblia. Y es un acto de solidaridad. Ustedes ya saben que todo este curso, todo este diplomado, se centra en estas 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, que cada clase yo les estoy poniendo en pantalla. Antes de comenzar directamente con las clases, los dos capítulos que nos quedan a desarrollar hoy nos quedan a desarrollar los 2 últimos capítulos de la materia. Antes de comenzar a desarrollar esos 2 últimos capítulos de la materia, les voy a decir que a partir del lunes de la semana próxima comienza un nuevo curso. Comienza un nuevo curso. Hoy terminamos con este curso y el lunes de la semana próxima comienza un nuevo curso. El nuevo curso bíblico se llama Apocalipsis y la Tierra Prometida. Ustedes tienen en su pantalla la información al respecto. Apocalipsis y la Tierra Prometida. Y hemos diferido con el profesor de ese nuevo curso en cuanto a qué es el Apocalipsis. El Apocalipsis, según el pastor Enzo, es el 5.º evangelio y según yo es el evangelio de Jesús. Así que si juntamos los dos conceptos, las dos definiciones, vamos a encontrar que es el evangelio de Jesús, que es el 5.º evangelio, ya que en la Biblia tenemos 4, este es un evangelio, buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias, son las buenas noticias que Yahshua, el Mesías, le dictó al apóstol Juan en la isla de Patmos y que se ha denominado Apocalipsis o Revelación, o el libro profético del Nuevo Testamento, o el libro escatológico del Nuevo Testamento, como ustedes quieran, pero en definitiva es evangelio. Ya sea el 5.º evangelio o el evangelio de Jesús, es evangelio, es buenas noticias. Apocalipsis es buenas noticias
porque está hablando de nuestra entrada en la tierra prometida. Revelaciones de esperanza. Profesor, licenciado Enzo A. Domínguez, informes e inscripción, ahí tienen, Ministerio Bíblico Internacional, @yahoo.com, o si no, al celular que tienen ahí anotado. Eso se va a transmitir, este curso, por todos los medios que nosotros tenemos, tanto retorno.tv, por la Facultad Bíblica, usted ya tiene en su computadora el icono de Apocalipsis y la Tierra Prometida para que cliquear el lunes que viene e ingresar a este curso a través de ese lugar. Asimismo, a partir del 2 de septiembre, o sea, el primer miércoles del mes próximo, vamos a comenzar con Consejería Bíblica para Todos. ¿Por qué Consejería Bíblica para Todos? Porque la mejor respuesta para la decisión que ustedes tengan que tomar, para cualquier problema que tengan, para cualquier dificultad, para cualquier duda que puedan llegar a tener sobre cualquier aspecto de la vida, la respuesta está en la Biblia. Entonces, vamos a escudriñar las Escrituras para dar la mejor respuesta a su consulta. Por eso comuníquenos ya empiecen a comunicarnos su consulta por email a Ministerio Bíblico Internacional @yahoo.com, o por WhatsApp, también lo puede hacer al teléfono que usted tiene en su pantalla, y le vamos a responder al aire en el programa. A veces va a ser un programa, no va a ser un estudio bíblico, va a ser un programa de todos los miércoles, probablemente hasta fin de año, donde estaremos respondiendo, estaremos dando consejería bíblica para todos. Todos los miércoles a partir del 2 de septiembre, de 19 a 20:30 horas, a través de retorno.tv y de horaciocorneli.com. Entonces, ya usted calculo que habrá tomado nota. Si tiene alguna consulta que hacer, hágalo. No vamos a identificar quién nos hace la pregunta. Quédese tranquilo, pregunte lo que quiera, aunque sea algo íntimo, profundo, lo que usted desee, porque no vamos a identificar, no vamos a dar el nombre de quien hace la pregunta, sino simplemente vamos a dar la respuesta bíblica, la consejería bíblica pertinente para esa pregunta. El primer capítulo que vamos a estudiar hoy es enseñando los primeros pasos hacia la prosperidad. Acuérdense, primeros pasos. Enseñando los primeros pasos hacia la prosperidad. Vamos a hablar entonces de los primeros pasos. Los primeros pasos. Primeros pasos, ¿qué quiere decir? Se empieza por acá. Se empieza por acá. Se comienza por acá. Las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente acerca de la prosperidad. Y nos da una definición de prosperidad. No vamos a dar ahora, pero sí que nos enseña acerca de la prosperidad. Es muy interesante el basamento de el texto sobre el que estamos basando esta lección, que está en la tercera carta del apóstol Juan, versículos 2, 3 y 4, que dice: Amado, yo deseo que seas prosperado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El Espíritu Santo estaba hablando en esta escritura a través del apóstol Juan, expresando su deseo acerca de la prosperidad de todo cristiano, de todo creyente. Sin embargo, establece una medida de referencia para dicha prosperidad. Cuando dice así como está estableciendo un parámetro, un patrón para comparar cómo, así como. Entonces, aquí encontramos un primer principio a tener en cuenta para que se desarrolle la prosperidad de los creyentes. El cristiano no prospera
o el creyente no prospera más allá de lo que va creciendo espiritualmente. Es muy interesante este principio bíblico. El creyente no prospera más allá de lo que va creciendo espiritualmente. O sea que es una prosperidad armónica. Crece espiritualmente, prospera su alma, prospera su conocimiento de las Sagradas Escrituras, prospera su obediencia a la palabra de Dios, prospera su incorporación de las instrucciones bíblicas dentro de su mente, dentro de su alma, y entonces se desarrolla en él un equilibrio que lo lleva a la salud y a la prosperidad en todas las cosas. El principio que estamos enunciando no se contrapone con la verdad de que la voluntad de Dios es hacernos bien, que expresa las Sagradas Escrituras. Solamente que en esta lectura que hemos hecho se está dando un equilibrio de elementos que tienen que ver con la prosperidad del creyente. Sin duda que todas las Escrituras desea el bien de los hijos de Dios, desea el bien de los miembros de la congregación de Yahweh, desea el bien de los creyentes. No hay duda de eso. Lo que está estableciendo estos versículos que hemos leído es un equilibrio para que se dé en el orden, porque Dios es un Dios de orden, en el orden de Dios la prosperidad. Miren estos textos, Mateo 7:11. Jesús dijo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea que siempre está en el corazón de Dios bendecir, dar cosas, dar. El dar está en el corazón de Dios, la generosidad está en el corazón de Dios. Salmo 103:5 dice, David dijo, tú eres el que sacias de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Habacuc 3:19, Habacuc dijo, Yahweh el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. 2 Corintios 2:14, Pablo dijo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva siempre en triunfo. O sea que Dios es un Dios generoso. Dios no quiere la derrota de los creyentes, de sus hijos, no quiere el fracaso de sus hijos, no quiere la frustración en sus hijos. Siempre hay en su corazón lo que podemos llamar liberalidad o generosidad. Dios es un Dios dador. Por eso Dios ama al dador. Porque Él es dador, entonces ve en el dador alegre parte de su naturaleza, porque Dios es dador. Entonces debemos entender que la prosperidad de nuestra alma, es decir, nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en el conocimiento, en la incorporación de las instrucciones de Dios a nuestra esencia, a nuestra personalidad, a nuestra manera de pensar, el andar en la verdad de la palabra de Dios, el ajustar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones a las instrucciones de Dios contenidas en su Torah, abre la posibilidad de nuestra prosperidad económica y de nuestra salud física. Y no solamente la prosperidad económica, sino la prosperidad de todo lo que emprendamos. Y no solamente lo circunscribamos a lo que es economía, sino la prosperidad de todo lo que emprendamos. O sea, el buen desarrollo de todo lo que emprendamos, el arribar bien a los objetivos propuestos. Eso es prosperidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos que no prosperan? ¿Por qué hay tantos creyentes que no prosperan si Dios nos creó a su imagen
Y en Dios no está el fracaso, porque si nos creó a su imagen y en Él no está el fracaso, el fracasar, eh, Dios mismo no es quien ha creado el fracaso, ni ha estado, ni jamás estará a favor del fracaso. Entonces el fracaso no es parte del plan de Dios. El fracaso no es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios para nuestras vidas siempre fue, es y será que nuestra vida dé en el blanco. Entonces, vamos a establecer las razones por las cuales puede haber creyentes que no prosperan. La primera razón que vamos a enumerar o a enunciar es porque se olvidan de Dios. No prosperan porque se olvidan de Dios. Si usted mira en el libro de Deuteronomio, de Barín, capítulo 8, del 11 al 18, dice en la Torá, esto es parte de la Torá, dice la Torá de Dios: cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios. Yo estoy diciendo, hay personas que no prosperan porque se olvidan de Dios. Y miren cómo empieza este versículo 11. Cuídate, ten cuidado, presta atención de no olvidarte de Yahweh tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Qué interesante, ¿no? Es un versículo de prosperidad, ese versículo, los dos versículos, el 12 y el 13. ¿Qué más quisiéramos que eso? ¿Qué más podríamos pretender que ese grado de prosperidad? Impresionante. Entonces dice, no suceda que prosperes de esta manera, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. O sea que nosotros no sacamos agua de la roca. Dios sacó agua de la roca. Que te sustentó con maná en el desierto. Nosotros no produjimos el maná. Dios proveyó por su gracia el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Para la postre introducirte en la tierra que mana, que fluye leche y miel. Pero no hay que entraste a la tierra que fluye leche y miel, construís hermosas mansiones y todo lo que comienza diciendo, dice en esos dos versículos, el 12 y el 13, y te olvidaste de que todo eso, desde la salida de la esclavitud de Egipto hasta entrar en la tierra que fluye leche y miel, todo fue provisión de Dios, y aún esa bendita tierra. Entonces, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. No importa cuál sea tu capacidad. Eres ingeniero, eres médico, eres contador, eres abogado, eres albañil, eres lo que quieras. ¿Cuál es tu capacidad? ¿Eres mecánico? ¿Eres dentista? ¿Cuál es tu capacidad? Acá la Biblia está diciendo que esa capacidad para ganar tu pan, para ganar tus bienes, para ganar tu prosperidad, aún esa capacidad te la ha dado el Señor. Esta es la razón por qué hay fracaso en los matrimonios, hay fracaso en los negocios, hay fracasos en la nación.
¿Por qué? Porque la gente se olvida de Dios, se olvida de Yahweh, Dios, que es quien da la prosperidad. Por lo tanto, si quieres triunfar en la vida, cuídate de no olvidarte de Dios y de su palabra. Cuídate de no olvidarte de Dios y sus instrucciones. ¿Mm? Por eso Deuteronomio 29:9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Se entendió ese texto? A ver, lo leo otra vez. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Ahí te está diciendo la palabra justa, prosperidad, para que prosperéis. Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Yahweh, Él le prosperó. Qué interesante esto de Usías. En los días que Usías buscó a Yahweh, Yahweh le prosperó. Muy interesante. Los principios bíblicos que estamos aprendiendo son poderosísimos, poderosísimos. Si no nos olvidamos de Dios y persistimos en buscarle, seremos prosperados. Miremos, por ejemplo, a Ezequías. Ezequías fue otro rey próspero. En Segunda Crónicas leemos, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Estos textos son fuertes, son fuertes. Estos textos son reveladores, muy reveladores en cuanto a la prosperidad. A ver, vamos otra vez a leer lo de Ezequías. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Para qué buscó a Dios? ¿Lo buscó como muchos creyentes lo buscan? ¿Para ser prosperados? ¿Lo buscó como muchos creyentes lo buscan? ¿Para tener salud, para tener prosperidad, para tener bienes, para que les vaya bien? No. Buscó a Dios por Dios. Buscó a Yahweh Dios por Dios mismo. No por las dádivas, no por los regalos, no por los dones que Dios le podía dar. Buscó a Dios por Dios. Eso significa amar a Dios, amar a Dios. Buscar a Dios por Dios mismo es amar a Dios. Entonces, eso es buscar a Dios de todo corazón, de todo corazón. Y naturalmente fue prosperado. Otra de las cosas por las cuales los creyentes no prosperan es por falta de conocimiento. Acuérdense, otra de las cosas, la segunda cosa que vamos a mencionar por la que los creyentes no prosperan es por falta de conocimiento de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, por falta de conocimiento viene destrucción en todas las áreas, en todos los aspectos. Cuando tú conoces a Dios, tú conoces sus planes y conoces su corazón, conocimiento. Tú conoces las reglas de Dios, las instrucciones de Dios y pones tu voluntad detrás de esas reglas, de esas instrucciones. Pones tu esfuerzo. Jesús lloró sobre Jerusalén porque ellos no conocieron lo que era para ellos su paz. Qué interesante, cuando Jesús llora sobre Jerusalén, llora porque ellos no conocieron por desconocimiento. Yahshua lloró sobre Jerusalén por su desconocimiento, porque no conocieron lo que era para ellos su paz. La oración de Pablo por la iglesia es para que seamos llenos del conocimiento de Dios. ¿Sabían eso ustedes? En Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Está hablando de oración. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, miren por qué oraba Pablo en relación con los efesios. ¿Por qué oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué oraba Pablo? Para que Dios, Yahweh Dios, el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Yahshua, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Conocimiento de Dios. Mucha gente no prospera porque no conoce a Dios, y a Dios se lo conoce a través de su palabra, de su pensamiento escrito. La tercera cosa por la que muchos creyentes no prosperan es por falta de decisión. Por falta de decisión. ¿Saben qué es decisión? Decisión es una resolución adoptada. Yo resuelvo esto, resuelvo hacer esto, resuelvo aquello, resuelvo hacer lo otro, resuelvo proceder de esta manera. Eso es decisión. Firmeza de carácter. Eso es decisión. Una persona con decisión es una persona que resuelve hacer cosas, que tiene un carácter firme para avanzar en la dirección que se propone. Aquel que tiene falta de decisión nunca llega a ninguna parte. Aquel que tiene falta de decisión nunca llega a ninguna parte. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo no llega a ninguna parte porque es inconstante en todos los caminos que emprende. ¿Cuántas veces vemos personas que han emprendido acá, han emprendido allá, han emprendido caminar para acá, han emprendido estudiar esto, estudiar lo otro, hacer tal cosa, poner tal negocio, hacer tal emprendimiento, empezar tal trabajo? Y cuando lo vemos al poquito tiempo está en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud, nuestra firmeza de carácter en el Señor? Es decir, hoy me decido, hoy me comprometo en el nombre de Yahshua de Nazaret, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a seguir en el camino hasta llegar a la meta. El cuarto motivo por el que muchos creyentes no prosperan es por falta de motivación. Falta de motivación. Y hemos estudiado, no sé si en alguna materia, creo que sí, en este mismo curso, en este mismo diplomado, hay materias donde yo hablé de motivación. Me acuerdo que pregunté, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación para seguir al Señor? ¿Cuál es tu motivación para servir al Señor? Yo les he preguntado, ¿cuál es tu motivación? La motivación en el ser humano es fundamental. David tuvo una motivación, por ejemplo, para vencer a Goliat. Una motivación. ¿Cuál era su motivación? Ha ofendido al pueblo de Dios y ha ofendido al Dios del pueblo. Entonces, este filisteo incircunciso va a ser como esos leones u osos que yo mataba siendo pastor de las ovejas de mi padre. Así que la motivación es defender y honrar el nombre de Yahweh y el nombre de su pueblo, y el honor de su pueblo. David tuvo una motivación para vencer a Goliat. Si no hubiera tenido una motivación, hubiera regresado a la casa de su padre Isaí
habiendo cumplido lo que él le había encomendado, entregarle ahí unos alimentos y ver si sus hermanos estaban bien. Pero tuvo una motivación, tuvo una motivación. Y entendamos que hay tres tipos de motivaciones humanas, tres tipos. La motivación incentiva, la motivación por temor y la motivación por amor. Motivación incentiva, motivación por temor y motivación por amor. Vamos a llamar motivación incentiva al que tiene un incentivo para hacer algo. Está motivado por el incentivo, por la recompensa. Es aquel que pone el diezmo para que Dios le devuelva mucho más. Tiene un incentivo. Pongo para que me dé más. El incentivo es la recompensa. Por ejemplo, vamos a llevarlo a algo más simple. Es aquel que el padre le dice, si me lavas el auto, te doy 500 pesos. Cuando yo escribí este material eran 5, pero lo escribí en Estados Unidos, así que eran $5. Usted ve en su material de estudio 5.00. Cuando usted ve que pues usan al revés, en Estados Unidos la coma y el punto. La coma separa las unidades de mil, al revés que acá, y el punto separa los centavos. Por eso ahí dice 5.00 son $5. ¿Cuánto serían? Serían como 650 pesos ahora. Bien, si me lavas el auto te doy 650 pesos. Entonces, con esa motivación incentiva, con ese incentivo de recibir la recompensa, de recibir la remuneración, lava el auto. Por temor. ¿Cómo es por temor? Por temor es, ¿me lavas el auto o te doy con un palo en la cabeza? ¿Me lavas el auto o te castigo? Ahí tienen una motivación por temor. Entonces, la incentiva es por la remuneración, por la recompensa. Por temor es por miedo al castigo. Pero hay otra motivación, que es la motivación por amor. Te lavo el auto porque te amo. Punto, se terminó. Te lavo el auto porque te amo. Dios nos motiva para que le sirvamos por amor. Cuando doy de mis bienes, los doy porque te amo. Cuando sostengo la obra, lo hago porque te amo, Señor. Cuando ayudo al necesitado, lo hago porque te amo, Señor. Primera Corintios dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Miren qué motivación, el amor. Entonces, muchas veces los creyentes no prosperan por falta de motivación. Pedís y no recibís, dice la Escritura, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces ahí tenés una motivación incentiva. Por temor. Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Te ladran desde el púlpito. Entonces tenés miedo de haber robado a Dios. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas Oh, Dios mío. Ahí tenés una motivación por temor. ¿Y por qué no ir a las Escrituras y ver que la Escritura promueve todo por amor? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es una muy buena motivación. La quinta cosa por la que muchos creyentes no prosperan es por talentos o capacidades, idoneidades no descubiertos. Porque no han descubierto algunas capacidades que tienen o no las han desarrollado. O no las descubrieron y no las desarrollaron. Entonces, Dios nos ha dotado con capacidades a cada uno de nosotros. Todos tenemos capacidad para algo. Algunos para lo que es la abstracción de las matemáticas, otros para la relación de lo social, otros para la parte técnica realizada con las manos, etc. Todo lo que hay que hacer es descubrirlos, liberarlos y ejercitarlos. Descubrirlos, liberarlos, ejercitarlos
perfeccionarlos, entonces no escondas tu talento. Ejercítalo, úsalo, perfecciónalo y úsalo más y perfecciónalo más y úsalo más. Ese es el tema. Talentos. Hay que descubrir los talentos, la creatividad que Dios puso en nosotros. Otra de las cosas porque la que muchos creyentes no prosperan es por tener labios que hablen derrota. No prosperan porque tienen labios que hablan derrota. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor, en toda acción, en todo trabajo hay fruto. Pero las vanas palabras de los labios empobrecen. Hablar derrota empobrece. Estar delirando sin hacer nada empobrece. Dice Eclesiastés, capítulo 9, todo lo que te viniere a la mano para hacer, mira lo que dice acá, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esto es un pasaje que ha regido mi vida laboral desde que tenía 14, 15 años más o menos. Sí, empecé a trabajar cuando tenía 14 años. Desde ahí, este ha sido el texto, el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y después fui creciendo y me fui relacionando y fui trabajando en empresas, en diferentes empresas, y siempre me llamó la atención cuando alguien decía, esto a mí no me corresponde, esto no me corresponde, aquello no me corresponde, esto en mi categoría laboral no entra, y eso de a mí no me corresponde, realmente me chocaba contra esta escritura de Eclesiastés 9:10 que yo había aprendido desde niño, me chocaba. Porque esto se había metido en mi mente y en mi corazón y se había hecho parte de mi manera de ser laboralmente hablando. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y tuve un pastor de jóvenes, cuando yo era joven, tenía 16 años más o menos yo, y este pastor de jóvenes, Samuel Díaz, él decía... siempre nos decía que él era un alto ejecutivo del Banco Nación Argentina. Y un día me invitó a ir a conocer su oficina. Y yo era chico, era jovencito, y fui ahí en diagonal con la Casa Rosada, ahí está la Casa Central del Banco Nación, y subí hasta donde estaba su oficina. Su oficina era un palacio, y él me dijo, ¿ves esta es mi oficina? Esa oficina que está ahí enfrente, esa es la del presidente del Banco Nación. Y mi oficina es la segunda después del presidente del Banco Nación. ¿Y sabes cómo yo llegué acá? Dice, yo entré al Banco Nación Argentina siendo ordenanza cuando tenía 18 años. Y de ser ordenanza cuando tenía 18 años, ahora que tengo 40 años, y mi oficina está al lado de la del presidente del Banco Nación, y yo soy más importante, decía, que el presidente, porque el presidente tiene un puesto político en el directorio del banco, cambia el gobierno y cambia el presidente, pero yo soy un empleado de carrera, así que mi gerencia no cambia, yo voy a estar siempre. Entonces, ¿sabes cómo llegué? Entré como ordenanza y llegué acá cuando todo lo que los demás no querían hacer, yo lo hacía. Todo lo que los demás decían, esto no me corresponde, yo lo hacía. ¿Y sabes dónde fundé esa actitud mía que me llevó hasta acá? En Eclesiastés 9:10. ¿Qué dice? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y esa palabra de Dios es la que me trajo hasta acá. Ese fue el pastor de jóvenes que yo tuve cuando tenía 16, 17 años. Fue impresionante. Para mí,
que él tuviera el mismo principio que yo y él lo reafirmara, y eso rigió mi vida laboral. Nunca, nunca, jamás digas, Dios, ¿por qué a él sí y a mí no? No importa. Tienes que obrar en la voluntad de Dios y cerrar tu boca. ¿Por qué a él le está yendo mejor y a mí no? Obra en la voluntad de Dios y cerra tu boca. Y Dios es el que te va a ir llevando a donde Él te quiera llevar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus promesas. Otra de las cosas por las que no prosperan muchos cristianos, muchos creyentes, es por tener un espíritu que no recibe corrección. Por tener un espíritu que no recibe corrección. Dice Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Dice Hebreos 12, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, la palabra de Dios nos enseña permanentemente a recibir la disciplina, a recibir la corrección, entendiendo que toda disciplina y toda corrección es permitida por Dios. Es permitida por Dios para nuestro bien. Tener un espíritu que aprende, que recibe corrección cuando está equivocado y aprende. Y octavo, el octavo motivo por el que entendemos en este estudio, en este capítulo, y ustedes podrán encontrar muchos motivos más, por lo cual muchos creyentes no prosperan, es por no tener un corazón generoso para dar. Por no tener un corazón generoso para dar. Porque Lucas 6:38, Yeshua está diciendo, dad y se os dará. Dad y se os dará. ¿Cómo tenés que dar y cómo se te dará? Dad y se os dará, punto y coma. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo das? ¿Cómo das? Con la misma medida que medís tu dar, te van a volver a medir en lo que recibas. Por eso me encanta el texto de Proverbios 19:17. A Yahweh presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Y lo vamos a decir en hebreo, abundéis para toda sedaká. Vamos a tomarnos 5 minutos de recreo y seguimos con el último capítulo de esta materia. Ya estamos listos como para terminar esta clase, como para ver el último capítulo, el cual hemos llamado Ahora decida lo que usted hará. Ahora decida lo que usted hará. Lindo título, ¿no? Ahora decida lo que usted hará. Y vamos entonces inmediatamente al desarrollo de este último capítulo. Ahora decida lo que usted hará. Este capítulo concluye esta materia y nos invita a optar por alguna actitud. Hemos aprendido tantas cosas en esta materia, tantas cosas en relación con el dar,
con el dar bíblico. Hemos aprendido tantas cosas en relación con el dar bíblico. Por supuesto que es tan profunda la palabra de Dios que podríamos añadir muchas cosas más. No obstante, lo que hemos aprendido nos pone en una encrucijada, nos pone frente a una decisión, a una opción. Tenemos que optar por algún tipo de actitud en relación con lo que hemos aprendido. Porque bíblicamente hablando, existen tres posiciones en relación con la actitud a adoptar frente a dar dinero u otros bienes. Tres tipos de posiciones. Y bíblicamente están esas tres alternativas, esas tres posiciones por las que podemos eventualmente optar. A la primera le vamos a llamar la posición de la ley dada por Dios a su pueblo a través de Moisés. Le vamos a llamar la posición mosaica. La primera es la posición mosaica. La posición mosaica, dar el diezmo, o sea, el 10%, en las diferentes oportunidades establecidas por las Sagradas Escrituras y para el destino, o los destinos que las Sagradas Escrituras indican. Es la posición mosaica, la posición de la ley. Dar el diezmo en las ocasiones y para los destinos que las Sagradas Escrituras establecen. Es una posición, yo puedo optar por esa posición. ¿Es bíblica? Claro, si está en la Biblia es bíblica. Entonces puedo optar por esa posición diciendo es una posición bíblica porque está en la Biblia. La segunda posición que vamos a mencionar le vamos a llamar la posición de la plena gracia. La posición de la plena gracia. Y la posición de la plena gracia está vigente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que se llama Antiguo y lo que se llama Nuevo Testamento, que nosotros podemos llamar el pacto y la renovación del pacto. ¿Cuál es la posición de la plena gracia? Dar todo, el 100%. Dar todo, el 100%. Como lo hicieron las personas que nosotros mencionamos en los diferentes capítulos, en los capítulos donde hablamos, por ejemplo, de la viuda de Sarepta de Sidón, que dio a Elías todo lo que tenía para comer para el cumplimiento del propósito de Dios, aún a riesgo de perder no solamente su propia vida, sino la vida de su hijo también. La posición, por ejemplo, de Ana, madre de Samuel, son posiciones de la plena gracia en el Antiguo Testamento. La posición de Ana, la mamá de Samuel, que fue oída por Dios cuando ofreció entregarle todo lo que le estaba pidiendo. Y ofreció entregar a Dios todo lo que le estaba pidiendo, devolvérselo. Un hijo, que fue el profeta Samuel. Después tenemos la posición de la mujer viuda y pobre, que tenía 2 monedas de cobre de poco valor, y lo que echó en la caja fue eso, todo lo que tenía, 2 monedas de cobre de poco valor. Jesús dijo que ella dio más que todos los ricos porque dio todo lo que tenía, todo su sustento. También hemos estudiado acerca de los cristianos en la iglesia primitiva que vendían sus propiedades y ponían el producido de la venta de esas propiedades a los pies del cuerpo, a los pies de la iglesia, a los pies de los apóstoles. Ahí tienen 2 posiciones. Entonces la primera, dijimos, podemos optar por cualquiera, y aún la tercera que vamos a mencionar ahora. La primera era la posición de la ley mosaica. La segunda, la posición de la plena gracia. Y esta tercera que vamos a ver ahora es la posición del libre albedrío de cada uno. La tercera es la posición del libre albedrío de cada uno. Y también es bíblica, La posición del libre albedrío de cada uno es no dar nada, absolutamente nada, el 0%. Según lo que le dijo Pedro a Ananías, todo cristiano tiene esa posibilidad. Todo cristiano tiene esa posibilidad. Dijo, reteniéndola, ¿no se te quedaba a vos? ¿Cuál era la obligación de venir a dar todo o una parte? Podías retenerla, retener todo tu dinero y era tuyo. No había ninguna obligación. El reino de Dios no necesita ni un 10
ni un 100% para establecerte. No necesita ni un 10% tuyo, ni mío, ni un 100% tuyo, ni mío, para establecerse. No lo necesita. Porque Dios siempre va a contar con corazones generosos que sostengan a la obra. Siempre. Siempre va a haber corazones dispuestos a entregarse a Dios. Lo que son y lo que tienen. Pero la persona que obra con un espíritu mezquino recibirá exactamente lo que siembre. No hay duda. Exactamente lo que siembre. Porque Dios no puede ser burlado, lo hemos estudiado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el que tiene un espíritu mezquino, que no siembra nada, obviamente, si no hay semilla plantada, no va a haber planta ni fruto de esa planta. Entonces, el que no siembra no cosecha. Entonces, vamos a ver cuál fue la actitud del pueblo de Dios en este pasaje que les voy a leer ahora. Les voy a decir la cita, espérenme un cachito. La cita es Éxodo 36, del 2 al 7. Éxodo 36, del 2 al 7. Vamos a ver esta cita, qué es lo que dice. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos, o sea el pueblo, los hijos de Israel, seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Qué seguían trayendo? Ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahweh ha mandado que se haga, mucho más. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Qué le parece esa actitud? ¿Qué le parece esa actitud? El pueblo continuaba dando mucho más de lo que se necesitaba para la obra que Yahweh había mandado que se hiciera. El tabernáculo, el santuario. Entonces Moisés tuvo que impedir al pueblo dar más. Pues lo que habían dado alcanzaba para hacer toda la obra que Dios había encargado y aún sobraba. Yo quiero decirles algo. El dar con generosidad, el dar generosamente es un don de Dios. El dar generosamente es un don de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, ¿qué dice? Versículo 8, el que reparte con generosidad. Ahí dice en la Reina Valera del 60, liberalidad. Búsquela en el diccionario. Usted ya está habituado a buscar palabras en el diccionario, así que busca en el diccionario qué quiere decir liberalidad. Liberalidad quiere decir generosidad. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Quiere decir que estamos hablando de dones del Espíritu Santo. Repartir, o sea, dar con generosidad. Y repartir con generosidad es un don del Espíritu Santo, según esta escritura que acabamos de leer. Entonces, es muy sorprendente ver los sinónimos. Yo le dije que miren en el diccionario, pero pueden cliquear con el otro dedo en el Word mismo y le van a salir los sinónimos. Entonces, miren los sinónimos de la palabra liberalidad que se usa acá en la Reina Valera del 60.
Yo le dije generosidad, desprendimiento, desinterés, altruismo, franqueza, magnanimidad, caridad, nobleza, filantropía, abnegación, hidalguía, galantería, desapego. ¿Y qué sería el antónimo de liberalidad? El antónimo, el opuesto de liberalidad. La cañería, mezquindad, avaricia, egoísmo, interés. Yo les dije que en este capítulo tenemos que optar por liberalidad o el antónimo, lo contrario. Entonces ahora ahora que entendiste la palabra de este don del Espíritu, dar con generosidad, con liberalidad, repartir con liberalidad, puedes hacer un examen de tu propia conducta, yo lo puedo hacer también, y determinar cuáles de estas palabras te caben y me caben, de todas estas que hemos estudiado. La Biblia enseña a procurar los dones mejores, ustedes ya lo saben. Sería bueno que procures el don de repartir con liberalidad. Procurar los dones mejores, sobre todo que profeticéis, pero no dice el don mejor, dice los dones mejores. Y este es un muy buen don, el repartir con liberalidad, con generosidad, con desprendimiento, es un buen don. ¿Sabías que existe este don? ¿Sabías? ¿O lo estás escuchando por primera vez ahora? Existe este don del Espíritu Santo. Ahora ya lo sabes, existe este don. Y como consecuencia de saberlo, podés estar sintiendo alguna de las dos emociones que te voy a decir ahora. O podés estar sintiendo gozo, paz y agradecimiento al Señor porque Él ha puesto en ti su espíritu de generosidad. O bien podés estar sintiendo cargo de conciencia porque en tu ignorancia anterior tú no procediste de acuerdo con el espíritu de las Escrituras. Pero no importa que haya sido un problema de ignorancia anterior. Ahora la ignorancia ya no está en tu mente y en tu corazón. Entonces ahora ya sabemos cómo debemos proceder. Y siempre vamos a tener un dilema. El gran dilema entre la fe y las obras. El gran dilema de la fe y las obras. Eso lo vamos a encontrar déjenme que les digo, en Santiago 2:14 al 17 y me salteo al versículo 26. A ver, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, escuche esto, miren cuando está hablando de la fe, ¿de qué está hablando la Escritura? Miren cuando está hablando de la fe salvadora, dice, ¿podrá la fe salvarle? La fe salvadora, miren con qué lo está mezclando la Escritura. Es impresionante, la sabiduría de Dios es impactante. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ahí saltamos al 26, que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así también la fe sin obras está muerta. Y la Biblia nos enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Dónde está eso? En Romanos 14:23. Romanos 14:23 dice, sabemos que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la emuná. Y la emuná contiene obras. Acuérdense, la emuná es creencia, es lealtad, es fidelidad, es compromiso. La emuná siempre contiene obras. El justo vivirá por la fe. Por eso el que duda, dice ahí en ese versículo de Romanos, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de emuná es pecado. Asimismo, sabemos que la justificación y la redención de nuestras almas son por gracia y no por obras. Eso lo sabemos. Sin embargo, la palabra enseña que existen obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Existen obras de antemano para que andemos en ellas. Estas actividades
no son para justificación, lo hemos estudiado, pero constituyen frutos dignos de arrepentimiento. Son acciones que son consecuencia de la nueva naturaleza del cristiano en Cristo Jesús. Son frutos dignos de arrepentimiento, esas obras. Y son obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la sedaká, el dar al necesitado, el dar a tu hermano necesitado, el acto de justicia y solidaridad, la sedaká, está en la Torá. Y en la Torá están las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y dice, y generosamente le darás. Entonces, estas actividades no son para justificación, evidentemente, no son mérito para salvación, pero constituyen frutos dignos de arrepentimiento. Son acciones que son consecuencias de la nueva naturaleza del creyente, la nueva naturaleza en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías. La Biblia enseña claramente que los creyentes nos debemos considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Y acá tiene buenas obras. Hemos hablado en toda esta materia de buenas obras. Incluso el apóstol Pablo, en medio de un ministerio intenso, cargado de viajes misioneros y de redacción de cartas, de epístolas a las diferentes iglesias y a los diferentes colaboradores, se hacía el tiempo para trabajar intensamente y eficazmente para su propio sustento y el de los que estaban con él, es decir, su equipo apostólico. Usted dice, no puede ser. Sí puede ser. Léalo en Hechos 20:34. Pero no queda ahí su enseñanza, sino que enfatizó de una manera no dubitativa que los cristianos deben trabajar con el mismo esfuerzo, con la misma responsabilidad, con la misma diligencia y eficacia que él lo hacía, para que el producido de su trabajo les alcance para sí mismo, para su grupo familiar y le quede para ayudar a los necesitados. Me encanta eso. Debes notar que cuando el apóstol habla de dar, utiliza el verbo deber, que es sinónimo de obligación, sinónimo de compromiso, deber. Dice que se debe ayudar a los necesitados porque más bienaventurado es dar que recibir. Usted lo va a leer en Hechos 20, 33 al 35, que se los paso a leer. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, a mí y a los que están conmigo, te quiere decir a mí y a mi grupo familiar, quiere decirlo así, está bien, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, de lo anteriormente expresado, se puede deducir que es parte de la nueva naturaleza del creyente sentir y cumplir con la obligación de dar. Es parte de la nueva naturaleza. ¿No sentí obligación de dar? ¿No sentís un impulso de dar? ¿No sentís que te sale del espíritu el dar? Porque es parte de la nueva naturaleza del creyente sentir y cumplir con la obligación de dar. La pregunta que nos tenemos que hacer muchas veces y que le tenemos que hacer a muchos creyentes muchas veces es, ¿somos realmente parte del cuerpo? ¿Somos realmente parte del cuerpo? Porque si eres realmente parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, de la congregación de Yahweh, debes comprender que tienes el deber de dar en el cuerpo y con el cuerpo. Miren lo que les dije, tienes el deber de dar en el cuerpo y con el cuerpo.
Por consiguiente, en este mismo instante de la enseñanza y de la materia, estás en el punto de definir cuál será tu posición en relación con el dar, en y con la iglesia, dentro del cuerpo y como parte del cuerpo. ¿Cuál será tu posición? ¿Cuál será tu posición después de haber estudiado todo esto? ¿Cuál será tu posición? ¿Darás el 100% de tus ingresos? ¿Cuál será tu posición? ¿Darás el 100% de sus ingresos? Porque yo he escuchado de hermanos, un hermano que se apellida Colgate, y ustedes ya saben esa marca de los dentífricos y demás cosas. Ese hermano, ese empresario, ese creyente empresario, llegó a dar el 90% de lo que ganaba y quedarse con el 10 y él vivir con el 10. No se ajustó al diezmo, ¿vieron? No se ajustó al diezmo de la ley y todas esas cosas que enseñan en algunas iglesias. No, él llegó a dar el 90% y él vivir con el 10. Entonces, ¿darás el 100%, el 90%, el 80%? Es una alternativa, hay que optar. O darás el 10%. Darás el 10%, el diezmo. Muchas veces uno da el 10% de sus ingresos como una medida aceptable, una medida mínima de fe, que no cuesta demasiado trabajo y no hay que pensarlo demasiado, simplemente se aparta el 10% y se da. Es una manera de simplificar. ¿Darás eso? Está bien. Si das el 100% está bien, si das el 90% como Colgate, como el hermano Colgate está bien, si das el 10% está bien también. Ahora, ¿te ajustarás a la ley mosaica y darás el 23,33% según lo establecido en la ley mosaica, en la ley del Antiguo Testamento? 10% para una cosa, 10% para la otra y un 10% cada 3 años. Son 10 más 10 más 10 dividido 3 son 3,33, el 23,33. Entonces ahí te estás ajustando a la ley del Antiguo Testamento. Es una posibilidad, pero es una opción que yo te estoy invitando a hacer en este momento. Pero también tienes la opción de dar el 0%, absolutamente nada, según lo autorizado por Pedro en la historia de Ananías y Zafira. O sea que todas son opciones y todas son bíblicas. Eso es lo que quiero que entiendas. Todas son opciones bíblicas. Entonces, el no dar puede provenir de dos situaciones muy diferentes una de la otra. Después de esos 3 estornudos, pensemos en esto. El no dar, el último punto, darás el 0%, o sea, no dar, puede provenir de dos situaciones muy diferentes la una de la otra. Muy diferentes y con tratamiento bíblico muy diferente la una de la otra. Tratamiento bíblico muy diferente. Alguien no da. ¿Por qué no da? ¿Por qué no da? A ver, puede ser que la persona esté atravesando en su vida personal o en su vida familiar por una dramática crisis económica, una dramática crisis financiera, o ambas, económica y financiera, que justifique que durante ese tiempo difícil que está atravesando, más que dar, necesite recibir. ¿Puede ser? Situación que según la palabra de Dios debe ser receptada por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, por la congregación, para brindarle ayuda. No estamos condenando al que no da. ¿Ve? Por esta situación, no solamente no puede dar, sino que el cuerpo debería analizar si el cuerpo mismo no lo debería estar ayudando con alimentos, con medicamentos, con ropa, con lo que sea. O puede ser, la otra alternativa, que la persona tenga un espíritu miserable que lo mantenga atado al dios Mamón, el dios dinero,
y por lo tanto, tornando en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ha decidido no dar. Pero se dan cuenta que es muy diferente una cosa de la otra. Es muy diferente una cosa de la otra. Le voy a leer un poquito lo del libertinaje. Judas 3 y 4. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que estamos hablando de una persona que no da y que puede ser, su no dar puede provenir de dos situaciones totalmente diferentes. Una es que la persona esté pasando por una crisis, lo echaron del trabajo, esté en una crisis económica, financiera, esté pasando por un mal momento, algo en la familia, lo que sea, y en lugar de dar, el cuerpo debería darle a él. Bíblicamente hablando, el cuerpo debería darle a él. Y la otra es una persona que ha convertido en libertinaje la gracia de Dios y no da porque no se le da la gana, porque dice que vive en la gracia y qué sé yo qué cosa. Usted me entendió, ¿no? Ustedes me entendieron, alumnos. Gracias. Gracias, pastores queridos. Gracias, pastores. Gracias, pastores. La gracia no es libertinaje. La gracia no es libertinaje. La gracia es un estilo de vida. Acuérdense, la gracia no es libertinaje. La gracia es un estilo de vida. Y la conciencia de cuerpo, la conciencia de pertenencia a un cuerpo, la responsabilidad, el compromiso y el espíritu de dar generosamente es parte de ese estilo de vida de gracia o en la gracia. Tal vez algunos de ustedes temporalmente no estén en condiciones de dar, como hemos dicho recién. O puede suceder que en este tiempo difícil por el que estamos atravesando en general, y tal vez te esté tocando más difícil a vos este tiempo, no te alcance para dar el porcentaje de tus ingresos que tú has propuesto en tu corazón. Yo dije, puedes dar el 100, el 90, el 80, el 23,33, el 10%, el 5%, 0%. Pero no seas de doble ánimo. Si te propusiste algo, tené una regularidad en esa disciplina, porque se trata de disciplina. Pero puede ser que en este tiempo difícil que el mundo está atravesando, y en particular los países subdesarrollados, dice en vías de desarrollo, mentira, en vías de subdesarrollo son estos países, entonces no te alcance para dar el porcentaje de tus ingresos que te propusiste en tu corazón. Tal vez tu medida mínima de fe alcanza solamente para dar un 10%, o quizás tú has decidido dar más, o quizás has decidido dar menos. Pero sin importar cuál sea tu situación económica, financiera hoy, de lo que tú te debes tomar plena conciencia, no importa cuál es la situación por la que estás atravesando, no importa. Porque la situación por la que estás atravesando es una situación puntual y transitoria. Puntual y transitoria. Ya va a pasar. Los hermanos, la iglesia, el cuerpo te ayudará, te sostendrá hasta que pase. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Pero de lo que hay que tomar plena conciencia, a pesar de que hoy no puede dar eventualmente a alguno de ustedes, es que pertenecer a un cuerpo requiere compromiso con el mismo. Y que parte de ese compromiso es el compromiso económico-financiero con la congregación local a la que perteneces. Y también con la iglesia toda.
Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Había una conciencia de pertenencia a un cuerpo y de tomar responsabilidad a partir de esa pertenencia. Miren, 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las sinagogas de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ese último que leí tiene que ver con la pertenencia al cuerpo. Y el primero que le había leído, el de las mujeres que ofrendaban para el ministerio de Yeshua, nos llama la atención porque la Biblia no menciona que Yeshua haya recibido diezmos, en el sentido literal de la palabra. Él no recibió diezmos. ¿Saben por qué? Porque no podía recibir diezmos. Porque él no era de la tribu de Leví. Yeshua era descendiente de la tribu de Judá. Entonces, los únicos que podían recibir diezmo eran los de la tribu de Leví. Y Yeshua no lo podía hacer, por eso no lo hizo, porque no era de la tribu de Leví. Pero, aunque no haya recibido diezmos, en el sentido literal de la palabra, la Biblia enseña que el ministerio de Yeshua en la tierra fue respaldado económicamente por creyentes generosos que servían a su ministerio con sus bienes, como por ejemplo, no eran las únicas, como por ejemplo estas mujeres que acabamos de leer en las Escrituras. El grado de falta de compromiso y responsabilidad de los creyentes no deberían llegar a tal punto que permita que sus miembros ignoren la necesidad que un equipo de trabajo tiene de contar con recursos financieros. Evidentemente, todo equipo de trabajo, en función de sus objetivos, tiene determinados gastos y determinada inversión de los recursos financieros. Necesita contar con recursos financieros, ya sea en la plantación de una iglesia, es cuando más se necesitan recursos, y para la vida de la iglesia también se necesitan recursos para pagar eventualmente alquileres, luz, etc. Los gastos propios, mantenimientos de instrumentos, de mobiliario, del inmueble, lo que sea. En el grupo que conformaban Yeshua y sus 12 discípulos, les aseguro que había una caja y un tesorero. Una caja en el sentido contable, a lo que la Biblia le llama bolsa, pero en el sentido contable era una caja, y un tesorero que llevaba esa caja. Lo vamos a leer. Dice Juan 12:4, a ver. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, ahí tienen al tesorero con la caja, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Juan 13:29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Eso es en Juan 13:29. Entonces ahí lo van a ver perfectamente claro a
a un tesorero y una caja en términos contables y un tesorero, o sea, una bolsa, y Judas, que era el tesorero del equipo, o sea que sí recibían ofrendas para el mantenimiento del equipo ministerial de Yeshua, de todas sus actividades, aún de su subsistencia. Y entonces había una caja y un tesorero. Negar esta realidad es apartarse de la verdad de las Escrituras. No podemos negar esta realidad. No podemos negar esta realidad. Por eso yo les digo que entendamos esto. Algunos dicen, no, yo tengo todas las opciones que me da la Escritura. Dar el porcentaje que yo quiera, dar el 23-33, el diezmo del Antiguo Testamento, dar el 10%, que es el que enseñan las iglesias evangélicas, o dar nada. Prefiero no dar nada. Prefiero no dar nada. Pero no es la realidad de lo que enseñan las Escrituras. Ni siquiera es la realidad de lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento te está enseñando que el ministerio de Yeshua contaba con fondos para desarrollarse. Y es el mejor ejemplo que puedo dar en pro de que tenemos que tener la conciencia de cuerpo, de dar en el cuerpo para las necesidades de la obra. Entonces, estamos en un punto donde podemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Hemos estudiado una gran cantidad de capítulos, 14 capítulos de esta materia, en 7 clases. 14 capítulos en 7 clases. Creo que ha sido un estudio profundo e intenso, donde a muchos se le han abierto los ojos y han podido entender lo que dicen las Escrituras y han podido confrontar lo que dicen las Escrituras con lo que enseñan los indoctos, porque enseñan cosas que no se ajustan a las Escrituras muchas veces por desconocimiento de las Escrituras, por indoctos. Entonces, hemos podido comparar con acá, con allá, ustedes han comparado, yo lo sé, pastores queridos, líderes, servidores, creyentes de las iglesias, sé que han comparado con una iglesia donde yo iba antes, donde fui cuando era chico, donde iba cuando era joven, donde fui el año pasado y yo fui y escuché esto y vi esto, y ustedes han comparado y han comparado y han comparado a lo largo de estos 14 capítulos de esta materia. Pero la pregunta no es ¿qué hacen los demás? La pregunta es ¿y ahora tú qué harás? ¿Y ahora tú qué harás? Ahora tenés el conocimiento. Ahora tenés todo el conocimiento que te da las Sagradas Escrituras. Entonces ahora estás en el punto de tomar una decisión propia. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Y con este ¿qué harás? Termino la lección y con este ¿qué harás? Termino la materia. Yo le doy infinitas gracias por haber compartido con nosotros esta materia y este curso en general. Y los esperamos, por supuesto, la próxima semana para comenzar el curso bíblico. ¿Se acuerdan? Los esperamos la próxima semana para comenzar el curso bíblico Apocalipsis y la Tierra Prometida. En este mismo horario, las 19 horas. Las 19 horas. Vamos a comenzar con el curso bíblico Apocalipsis y la Tierra Prometida. Hay muchísima gente que ya se ha inscrito en el curso, muchísima gente. Algunos están pidiendo el material de estudio. Este curso bíblico que va a dar el pastor Enzo, cada profesor tiene su metodología de enseñanza y de material de estudio. Entonces el pastor Enzo con toda seguridad les va a enseñar la clase y después nos va a pasar para que le enviemos su bosquejo de la clase. O sea, los principales puntos y los textos correspondientes a los puntos, o sea, un bosquejo de la clase. O sea, cada profesor tiene su método y el material de estudio que brinda. El pastor Enzo es un hombre de enseñanza, es un hombre práctico y lo que él seguramente les va a brindar una vez que dé la clase nos mandará
a la facultad el bosquejo de la clase y nosotros se lo reenviaremos para que usted lo tenga en su archivo. Así que los esperamos la próxima semana a las 19 horas para comenzar el curso bíblico Apocalipsis y la Tierra Prometida. Un hermoso curso, Apocalipsis y la Tierra Prometida. Y le estoy poniendo otra placa en la pantalla, Apocalipsis y la Tierra Prometida. El tiempo está cerca, curso bíblico online, inicia el 24 de agosto del 2020, o sea, el lunes que viene, de 19 a 20:30. Acuérdense, va a ir 1 hora y media solamente, y a partir del lunes que viene, todas las clases que demos en la facultad van a ser de 1 hora y media, no vamos a tener más clases de 2 horas. Se va a transmitir por facultadbiblica.com, por retorno.tv. Todas las clases, todos los lunes a las 19 horas. Sigan inscribiéndose en el curso, porque, por supuesto, como todos los cursos, vamos a dar un diploma. El profesor para nosotros es el Pastor Enzo. En realidad, técnicamente es el profesor licenciado Enzo A. Domínguez. Para nosotros, el Pastor Enzo, a quien amamos con todo nuestro corazón y valoramos su sabiduría en el conocimiento de la palabra de Dios, y él nos va a estar hablando de Apocalipsis y la Tierra Prometida. El tiempo está cerca, entonces usted infórmese, inscríbase en Ministerio Bíblico Internacional @yahoo.com, no com ar, no sin ar, es Ministerio Bíblico Internacional @yahoo.com. No le ponga ar porque si no, hay muchos que nos dicen, y yo no me contestaron más. No te contestaron porque no llegó nunca, porque le pusiste .ar, no lleva .ar, es Ministerio Bíblico Internacional @yahoo.com o llame al teléfono ese que tiene en la pantalla. Llame al teléfono que tiene en la pantalla. Así que lo esperamos la próxima semana para comenzar con este curso bíblico, y qué lindo que va a ser. Que ahí, bueno, yo voy a ser un alumno más junto con ustedes, y voy a estar prendido a la transmisión y tomando nota y aprendiendo de la enseñanza de la bendita palabra de Dios a cargo del profesor, el Pastor Enzo. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia. Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, y pongan siempre el nombre de Dios. Pongan siempre el nombre Yahweh. Yahweh, Yud Hei Bab He. Yud He Bab He sobre ustedes. El nombre de Yahweh, nuestro Dios, sobre cada uno de ustedes. Y Dios los bendecirá. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación
con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.